era precisamente como entrar a mirar o analizar lo que es la Reforma Protestante de un punto de vista histórico. Y pues por ende, lo que hicimos en la clase anterior fue tratarlo de ver ya no desde un punto de vista histórico, sino desde un punto de vista bíblico, cómo nosotros empezar a defender nuestra fe. Y gran parte de eso va a abarcar lo que hicimos hoy. Los que nos acompañan en la consagración con Sergio, que estuvimos en apologética el jueves pasado, casi que abarcamos todo lo que corresponde a apologética. A veces digámoslo así, como que yo les entiendo cuando algunos que están allí en consagración se sienten un poco cansaditos, es lógico, porque es mucha información, es mucho contenido, es muchas citas bíblicas, pero es el único espacio que tenemos, ¿sí? A Dios gracias tenemos nosotros este espacio donde uno ya como que empieza, como las vaquitas, como masticar un poco más detenidamente y a tratar de entender muchos pasajes bíblicos y ya como que uno digiere un poco más fácil toda esa información, pero igual el fin siempre es la defensa de la fe. Por eso es que es tan importante y tan fundamental que ustedes como misioneros se formen en esto que es apologética, porque es que son a ustedes los primeros que van a llegar esas personitas que están haciendo sus cursos de consagración a hacer 1000 preguntas y que nosotros ojalá podamos tener como una base a través de la cual podamos como contestar, decir, como dar un poco de razón de nuestra fe. No nos las vamos a saber todas, de eso tengamos tranquilidad, ni siquiera yo me las sé todas. Me han hecho preguntas muchas veces en las cuales yo tengo que decir, no sé, como me la harán ustedes, no sé, y ha pasado aquí. Lo importante es nosotros en la medida de lo posible tratar de responder de acuerdo a lo que sabemos, a lo que hemos aprendido. Por eso yo soy tan cansón y tan insistente en que tomamos apuntes, estemos allí muy atentos a preguntar, en fin, estamos tan fundamental en todo esto. Entonces, quisiera que, perdón por el ruido un poquito del fondo, pero quisiera como continuar un poco con la que, entonces ya vimos toda la parte de las obras y nosotros estuvimos viendo un poco también lo que hacía referencia específicamente a todo lo que es apologética, entre la apologética y lo que es la relación entre la iglesia y la Biblia. Y dentro de esa relación que es la iglesia y que es la Biblia, nosotros observábamos algo, y es que el magisterio, que esto es ya como recordar lo que hemos visto en muchos momentos, el magisterio custodia, cuida especialmente nuestra fe, la custodia de la fe, o el depósito de la fe, y hablábamos de esa relación especial que había entre sagrada tradición, o la tradición apostólica y la sagrada escritura, tomando como referencia este pasaje bíblico que ya nosotros vimos. Y les había dicho que íbamos a entrar a analizar precisamente esta pregunta que tiene que ver básicamente con si Jesús mandó que escribieran algún libro o no, porque viene la pregunta, bueno, ciertamente Jesús vino a dar una misión, pero ¿será que Jesús les dijo a sus discípulos, escriban libros para que puedan las personas orientarse, para que puedan tener una razón de la fe? Y absolutamente no. Cristo no mandó ningún libro, ¿sí? Cristo lo que mandó a sus apóstoles fue a predicar, a bautizar y a vivir su testimonio. ¿Dónde está eso que usted me está diciendo? En esta cita bíblica. Marcos 16, capítulo del 15 al 16. Ese fue el mandato de Cristo. Vaya a todas las naciones y bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Den testimonio de su fe. Ese fue el mandato de Cristo. No le dijo nada más, ¿sí? Y lógicamente, pues ya vienen unas razones de fondo que es la que llevan a que surjan los escritos como tal. Cristo no dijo, siéntase y escriba el Nuevo Testamento para que todo hombre que lo lea lo interprete a su manera y saque su propia conclusión, que es lo que buscan nuestros hermanos esperados, sino que Jesús dice en su testamento que todos sean uno, como tu Padre está semillo en ti, sea también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces, de forma especial, aparte de la misión que da Jesús, Jesús también invita especialmente a la unidad que debemos tener nosotros como iglesia. Por eso, yo le digo con mucho cariño que ojalá no seamos nosotros los primeros en discriminar o en sacar, sino que por el contrario somos los primeros en acoger. ¿Sí? Acoger no implica ir a vivir lo que ellos viven, pero sí entrar en diálogo, en discutir muchos temas. La conversión de muchos hermanos esperados parte desde las conversaciones que tienen con muchos misioneros, ¿sí? Y de ver ese amor, de ver el carisma, la aceptación que tienen, la disposición a dialogar muchos temas, aunque ellos no estén de acuerdo, pero es interesante. Aquí cuento una pequeña anécdota. Mi esposa en Colombia, cuando trabajaba en un colegio, había un señor que siempre la llevaba, la transportaba, le hacía ese un recorrido, le llamamos allá en Colombia. Aquí le llaman como un aventón, creo que le llaman en México. En fin.
Y esta persona pues era evangélica, ¿sí? O era cristiano dentro del lenguaje cotidiano. Nosotros ya sabemos que son cristianos, no católicos, pero asistía a otra iglesia. Y él atacaba mucho con las imágenes y con cosas. Y entonces recuerdo que mi esposa, cuando se sentía así como muy atacada, yo no respondía nada. Entonces ella se empezó a formar. Entonces dijo, no, yo esto voy a empezar con las imágenes, que él me empezó con el tema. Entonces anotó toda la cita bíblica. Y una mañana que se montaron, le dijo, venga, don José, ¿qué era lo que usted me decía de las imágenes? Sí, que es que Dios nos mandó y en fin. Y dije, pero tan raro, José, porque mire que en tal cita bíblica dice esto y en tal otra dice esto, y ella era con el papelito ahí pendiente. Y mire que en tal otra cita bíblica dice esto, y se entendería también de esta manera, pero mire que también en tal otra cita bíblica, y mire que desde ahí el Señor ya no la atacaba y muchas veces callaba, ¿sí? Pero lo curioso es que él estaba como dispuesto a aprender. Nunca le dijo, no hablemos, sino que guardaba silencio, pero escuchaba, ¿sí? Y a veces en ese escuchar van quedando cosas. Entonces es como la invitación que siempre se hace. Pero ¿qué hizo? No mandó a escribir ningún libro, partamos de eso. O sea, en ninguna parte Dios dice, siéntese y escriban. Eso no es mandado, ¿sí? Si leemos 1 Corintios 15, 1 y 1 Corintios 11, 23, nos damos cuenta que San Pablo predicaba lo que había recibido por tradición. Anoten esas dos citas bíblicas, vamos a tener mucho hoy en esta primera parte, que ya hablé un poquito la clase anterior, pero básicamente lo que dice San Pablo es que él está enseñando lo que ha recibido por tradición, ¿sí? Es decir, que no se enseña algo que simplemente nos inventamos, y esto lo vimos desde nuestra cotidianidad. Porque, pues perdón, yo voy a tomar aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Porque, por ejemplo, María del Pilar, la he visto a veces con su niña allí conectada, porque fueron las 12 a vivir el retiro de conversión, porque precisamente quiere que ella reciba eso que María del Pilar por tradición ha recibido. ¿Por qué Sergio va con sus hijos a consagración? Porque precisamente quiere que ellos reciban eso que por herencia él ha recibido. Entonces, hay cosas que nosotros hemos recibido y que la transmitimos. En ese sentido, San Pablo habla de esa tradición. Lo que yo he recibido es lo que yo les comunico a ustedes. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia a San Pablo, que no es cualquier tradición, no es cualquier enseñanza, hay algo de fondo realmente. En la época de la Iglesia Apostólica, circularon multitudes de falsos evangelios llamados apócrifos, epístolas o apocalipsis. Oiga, escúchense eso. Cuando se les dice es que la iglesia tiene libros ocultos, no, la iglesia no tiene libros ocultos, eso es una gran mentira. La iglesia ha tenido esos libros, han hecho estudios sobre esos libros, hay una biblioteca enorme en el Vaticano donde se puede analizar muchos de estos libros, hay que pedir los permisos debidos y demás, pero lo que se busca en estos libros es tratar de desviar un poco la enseñanza. Entonces, mire lo que voy a decir aquí, lo voy a leer para que tengamos presente esto. Algunos que todavía la nueva era trata de filtrar el cristianismo son el evangelio de Simón, el evangelio de Tomás, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de María, haciendo referencia a María Magdalena, el evangelio de la infancia de Jesús, el protoevangelio de Santiago y muchos otros más, y no son los únicos. Resulta que la iglesia tiene algo fundamental que se llama la definición del canon bíblico. No se olviden esa palabra, el canon bíblico. Y eso sucede precisamente en el año 393, en un concilio celebrado en Hipona. ¿Alguien recuerda la diferencia? ¿Alguien recuerda que es un concilio? Yo le hablé hace mucho tiempo de lo que era un concilio. ¿Alguien recuerda que es un concilio? Tiene 5 el que contesta. ¿Qué es un concilio? Es una reunión donde se reúnen los obispos, ¿verdad? Para reafirmar una fe o una doctrina. Exactamente, para dialogar o definir algunos temas. En los concilios están los obispos, pero también hay teólogos, también hay filósofos, también hay antropólogos, están las personas que requieran, básicamente, requieran, me escapó el nombre, requieran participar o hacer parte de esto. ¿Listo? Entonces es importante nosotros tener muy clara esta partecita. Entonces, en ese concilio en Hipona en el año 393 y también el año 397 en Cartago, ambas en África, donde la Iglesia Católica, concilio de obispos, siendo obispo, es decir, siendo papa, Ciricio, cuando escuchen usted el término obispo de Roma es igual que papa, Francisco es el obispo de Roma es igual a papa, ¿listo? Definió que los libros
qué libros eran y cuáles no eran apostólicos. Están hablando básicamente del Nuevo Testamento. El canon bíblico, y quien quiere investigar un poquito sobre eso, hay mucha información en internet. El canon bíblico es como el estudio que se hace de qué libros son los que deberían y cuáles no deberían estar en la Sagrada Escritura. Para hacer ese estudio se tuvieron muchas cosas básicas. Por ejemplo, que en el mensaje que diera realmente correspondiera a lo que se ha venido enseñando por tradición. Fíjese qué importa, ¿sí? No puede venir, por ejemplo, ahora José Luis decir, es que venga que yo saqué aquí una carta a los romanos, pero está hablando de algo muy distinto. Es muy bonita la carta, pero no guarda relación, ¿no? No tiene esa inspiración que se espera ver, que es esa inspiración divina, ¿sí? Valga la redundancia que todo esto, los concilios siempre se celebran teniendo como base un espíritu de oración, es decir, no es reunirse por mera ciencia, sino realmente pidiéndole a Dios la gracia de poder definir las cosas. Entonces, lo primero es que el libro tenga relación al mensaje central que se pide o que está en la Sagrada Escritura y que tenga relación únicamente con el Antiguo Testamento. Segundo, el material en que fue hecho. Si el material en que fue hecho corresponde a la época en la que debería corresponder. No se puede hablar, por ejemplo, de un escrito de San Lucas, pero que el material sobre el que fue hecho sea 200 años posterior. Entonces no tiene una relación, no hay una coherencia, ¿sí? No hay un sentido, ¿sí? Entonces como importante eso. Lo tercero, el idioma, ¿en qué idioma se escribió? Y si ese idioma tiene relación al contexto, a ese momento, a ese entorno, en fin, ¿sí? Cuarto, el autor. ¿Cuáles son el autor o los autores de esos escritos? Importante definir eso. Se me escapa una. Creo que son esas. El mensaje. Sí. Sí. ¿Y cuándo surgió el escrito? ¿Cuándo surgió el escrito también? La fecha de surgimiento. Porque no solamente importa el papel, no solamente importa el idioma, sino cuándo surgió realmente el escrito. Entonces, tiene que haber una coherencia en todo eso. Sí, entonces, si hay unas cosas que sí, otras que no, en fin. Y cuando hay toda esa coherencia, entonces dicen, no, realmente esto sí corresponde a una inspiración divina. Entonces, es importante mirar eso. Entonces, si ya uno entra a hacer un estudio más profundo, que se ha visto, por ejemplo, la película El Código Da Vinci, aparece el Evangelio de María, entonces es referencia a María Magdalena, pero entonces hay que buscar, y ya no me puedo yo quedar con la mera película, ay, entonces es un evangelio. No, tengo que hacer un estudio en mirar realmente cuándo surgió ese evangelio, cuándo, quién fue que lo escribió, en qué material, en fin. Razón por la cual incluso algunos de nuestros hermanos esperados dicen, no aceptamos los libros deuterocanónicos, ¿sí? ¿Cuáles son? Yo se los enseñé. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos que no tienen nuestros hermanos esperados en la Sagrada Escritura? Acuérdense del Tojubasta Simama. Uno de ellos es Tobías. Tobías. Sirácides. Sirácida. Judith. Judith. Primera y segunda de Macabeos. No los estoy diciendo en el orden, pero es como los recuerdo. Barut y sabiduría. Faltaron esos dos. ¿Listo? Entonces, importante eso. ¿Listo? Pilas, porque en el próximo va a haber un examen de formación, obvio hacerlo, ¿sí? Para examinarnos, entonces, para que estemos muy atentos. ¿Cuándo va a ser ese examen de formación? Yo ya les voy a avisar, ¿listo? Entonces, para que estén muy atentos. Posiblemente sea después de, hoy vamos a dar imágenes, posiblemente sea dentro de 8 días. Entonces, sí, no, definido ya, ya el examen está. No, en serio, ya el examen está, porque no es un examen inventado por mí, es un examen que viene del centro de formación. Sí les hice algunas modificaciones para hacerlo un poquito más entendible, pero entonces dentro de 8 días vamos a tener un juicecito, ¿listo? Entonces para que no se asusten, no es que ya Mónica la copia o se ve, no, individual, cada uno estudia, ¿listo? Bien, entonces. Repite lo que acabo de decir de el mensaje, el idioma, el autor, la fecha de surgimiento. Es que creo que me faltó la segunda. El material en que fue hecho, el material. ¿Listo? Entonces es importante, porque sí, fueron escritos en papiros, pero ¿qué tipo de papiros? ¿Sí? Si corresponde o no. Sí. Por ejemplo, también importa, es fundamental esto también,
que se deben notar el sitio donde fue hallado ese escrito, ¿sí? Fueron en las cuevas del Qumran. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasó en las cuevas del Qumran? ¿Qué historia hay? Listo, hay mucha veracidad. De allí salieron otros escritos. No, pero es que se halló en una casa en no sé qué parte. Entonces, ¿dónde fueron hallados? O sea, hay muchas cuestiones históricas que realmente importan a la hora de definir un libro, ¿sí? Entonces ya el canon bíblico, eso ya fue definido. No es que ahorita vaya a aparecer la nueva carta de José Luis a los romanos, ni más faltaba, sino que ya eso se definió. ¿Listo? Entonces es importante eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, aclaración, sugerencia, inquietud? Bien. Avanzamos. Sí. Ok. Jesús, como ya dijimos y demostramos, no ordenó escribir nada, ningún libro, ningún discurso. El Señor manda a sus apóstoles a predicar. Bien. De los 12 apóstoles, solo 2 escribieron evangelios. Si hubieran sido tan importantes al escribir, estos los hubieran hecho. Sin embargo, lo que hicieron fue predicar, todos los apóstoles. Pero evangelios como tal, el evangelio de San Juan, ¿y qué otro evangelio? San Mateo. San Mateo. Se cree que San Lucas y San Marcos no fueron apóstoles, sino que fueron discípulos. Nosotros tenemos que distinguir esos dos términos. No es lo mismo apóstol y discípulo. Son dos términos distintos. A veces uno dice, sí, los 12 discípulos de Jesús. No, es un error. Comúnmente uno lo escucha, pero son los 12 apóstoles. Y se habla de los 72 discípulos de Jesús, ¿sí? En algunos pasajes bíblicos. ¿Cuál es la diferencia? Es muy básico. El apóstol es aquel que estaba todo el tiempo con Jesús. Era un testigo de todo lo que vio Jesús. Compartía a toda hora con sus apóstoles. El discípulo no. El discípulo seguía a Jesús, pero no estaba dentro de los llamados, dentro de los elegidos, y no era siempre, era por momentos. Entonces Jesús iba con muchos discípulos, aparte de pronto iba Jesús con sus discípulos, ¿sí? Pero cuando se hace referencia a los discípulos, se hace referencia a los que siguen a Jesús. Yo soy un discípulo, yo seguimos a Jesús, podemos decir somos discípulos de Jesús, pero no somos apóstoles, imposible, ¿sí? Porque fueron los llamados, los elegidos, ¿sí? Entonces es como importante tener claro esos términos, ¿listo? Entonces es muy distinto un discípulo a un apóstol. El apóstol es el que compartía 100% con Jesús. El discípulo acompañaba a Jesús, pero no era constante, ¿sí? No estaba todo el tiempo. No siempre Jesús salía aparte, muchas veces con los apóstoles, ¿sí? No se los llevaba a todos, porque había cosas muy particulares con los apóstoles como el evangelio, el evangelio antes de ser escritura fue tradición. Por eso San Pablo en 1 Corintios 11:2 dice, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones que les he transmitido. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia un poco a lo que ya comenté de lo que transmitió San Pablo. Bien, las escrituras surgieron como una necesidad de la iglesia de conservar la palabra de Jesús. Básicamente, ¿por qué surgen los escritos? Porque estaban muriendo los testigos oculares, ¿sí? Voy a ponerles un pequeño ejemplo para que lo entendamos, algo muy básico, ¿sí? Salimos a caminar, María de Jesús, María del Pilar y Ana María, salieron ellas 3 a caminar, iban por el parque y una niña iba en un triciclo y se cayó un puente y cayó al agua. Y en esa vino un señor y la sacó y se la robó, la niña, ¿cierto? Entonces, llegan los oficiales y para tener mayor veracidad y para que no se pierda realmente el testimonio de ella, lo primero que hacen es tomar un testimonio, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ya ponen por escrito, ellas dicen o le graban, hoy en día pues se puede grabar, qué fue lo que aconteció. Entonces María, no, yo vi que la niña venía ahí, María también, María Jesús, en fin. Cada una da la versión de lo que vio, ¿sí? Ya se puso por escrito, entonces ya tiene algo de veracidad. Pero si de pronto el oficial viene y no toma nada de referencia, entonces Ana María luego se encontró con otra persona, y con Araceli. Y dice, no, Araceli, mire que yo vi una niña, es lo otro. Y luego Araceli le comenta esto a Blanca. Y después el oficial necesita reunir información, entonces no puede Ana María, no puede Araceli, resulta que fue Blanca. Y Blanca le dice que vio que la niña iba en triciclo. Y ella dice, pero la niña nunca va sola. La niña iba con la mamá, iban en triciclo y se cayó del puente. Y un señor que estaba vestido, no sé, normal, ¿sí? Creo que era gordo, pues tomó la niña, la limpió, la secó y luego se la llevó. Y entonces ya alteró el mensaje, ya alteró los sucesos. Entonces,
precisamente lo que acontece con los testigos oculares es eso, ¿no? Para poder conservar auténticamente el mensaje recibido de Jesús, era necesario que se pusiera por escrito lo que realmente había pasado, lo que realmente había acontecido. Cosa distinta a las cartas, porque las cartas no es poner por escrito lo que ha acontecido, sino que es el mensaje que se da a tal comunidad, ¿sí? De la carta de apóstol San Pablo a los romanos, porque Pablo le escribió a los romanos. Es distinto, ¿sí? Pero las cartas es un punto aparte, porque ya hay evidencia escrita, ¿sí? Pero los evangelios parte de ahí la necesidad de poner realmente por escrito lo que había acontecido, lo que había pasado realmente, y hacer que ese mensaje no se pierda como tal. ¿Listo? Por ejemplo, San Marcos estuvo con San Marcos, se conoció con San Pablo, ¿sí? Y lo acompañó en muchos de caminar de San Pablo, ¿sí? No en todo, ¿sí? Y el primer evangelio que sube es el evangelio de San Marcos, ¿sí? Y del evangelio de San Marcos es que toman fuente después para el evangelio de Mateo y de Lucas, ¿sí? Hay una relación, por eso se llaman los evangelios sinópticos, ¿sí? Porque hay una relación entre esos tres, ¿listo? Distinto al evangelio de San Juan, que lógicamente es algo completamente distinto. Porque fue la iglesia quien definió las escrituras. Entonces, San Pablo, ella es columna y apoyo en la verdad. Y como tal ha definido, conservado y custodiado la palabra escrita y tradición como auténtica palabra de Dios. Pues si Cristo que instituyó una iglesia, pues por ende de la iglesia la que instituir cuál es el libro sagrado. ¿Listo? Importante eso, para que nosotros tengamos presente. Entonces, ¿ya llegó una pregunta? Bien, ¿alguna pregunta? Nada, perfecto. Avanzamos, yo voy muy rápido, me disculpa. Citas bíblicas que podemos tener como relación sobre la importancia de la tradición apostólica. Anótenlas, la Biblia que les pedí que trajeran para este encuentro no es para esta parte, es para la que viene ahora. Tan solo anótenlas, yo ya les voy a hacer mención a que hacen referencia a estas citas bíblicas. Permítanme acá, ya las estoy buscando. Bien, segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis recibido de nosotros. Fíjense que está hablando de cómo conservar las tradiciones. No es un invento. Y aparece las tradiciones con T mayúscula, ¿sí? Entonces, conservar las tradiciones que habéis recibido de nosotros. La invitación que hace San Pablo a los tesalonicenses de conservar esa tradición. Primera de Corintios 15:5 dice lo siguiente. Y habla de Jesús, se apareció a Cefas, Pedro, nosotros conocemos quién es Pedro, y después a los 12, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque fíjese que al primero de que se le aparece es de los apóstoles es a Cefas, ¿sí? Incluso hay un evangelio que hace poco estaba hace poco se leyó, donde hablaba dentro de una de las apariciones de Jesús, están ellos pescando, y resulta que están pescando, pues Pedro sale, después de la resurrección, sale a pescar junto con algunos discípulos, Juan, sale Pedro, sale, creo que Santiago, no recuerdo si alguien más, y salen ellos a pescar de noche, y no pescaron nada, pero ya estaba amaneciendo, ya estaba saliendo a la luz del sol, y vieron a un hombre en la orilla del mar, y este hombre les pregunta qué están haciendo, y dicen, pues estamos pescando, pero no hemos podido pescar nada en toda la noche. Les dice, tiren las redes a la derecha, tiren las redes a la derecha, salen muchos peces, el arca casi que subía, no podían echarlos, sino que tuvieron que arrastrar las redes, pero inmediatamente pasó eso, y Pedro identificó, se dio cuenta que era Jesús, se ciñó su túnica, que es lo que hay entidad dentro del pueblo de Israel, la túnica, y se lanzó al agua y llegó nadando primero que los apóstoles que estaban en el arca. Y llega y encuentra a Jesús, ya resucitado, y ve que hay unas brasas, ve que hay un pez. Después llegan nosotros y les dice que traen algo. Pero entonces fíjense que siempre está la figura de Pedro. Pedro es el que ve, Pedro es el que pregunta, Pedro es el que se lanza en la resurrección. Cuando van los dos discípulos, después de que llegan la mujer y le dice, es que hemos visto a Jesús, es que lo otro que resucitó un ángel, que Jesús no estaba, el cuerpo se lo llevaron. Sale corriendo Juan, sale corriendo Pedro, y el discípulo a quien tanto amaba, dice el evangelio, pues podemos relacionar que es Juan. Y cuando llega dice que el discípulo que tanto amaba llegó primero porque era más joven, llegó y no entró. Luego llegó Pedro
Pedro entró, vio y creyó, ¿sí? Siempre Pedro está primero, siempre. El primero que empieza a predicar, ¿quién es? Pedro. Las primeras conversiones se dan por Pedro. Entonces, fíjense que es importante siempre resaltar la figura de Pedro, y por eso yo trato siempre de resaltar, y traten ustedes al máximo, es de resaltar la importancia que tiene el Papa para nosotros, y que recordemos que nuestro Papa, ¿quién es? ¿Benedicto XVI? No, Francisco primero. Eso no lo olvidemos. Yo siempre hago mucho énfasis porque la gente dice, no, para mí el Papa Francisco, no, para mí es Benedicto. Si yo, incluso yo como misionero, llego a afirmar que para mí el Papa no es Francisco, sino que es Benedicto, yo ya estoy no estoy en comunión con la iglesia. Ya estoy en desobediencia a la misma iglesia, porque es la iglesia la que ha definido. Dígame, ¿quién nos está liderando en cuestión de fe? El Papa Benedicto no nos está liderando. Entonces, si yo digo, para mí el Papa Benedicto XVI, entonces Benedicto nos tiene abandonados, ¿sí? Porque Benedicto solamente está orando, él ya no está haciendo nada de lo que corresponde al ejercicio del Papa. Entonces es importante nosotros defender también eso. Perdón que yo haga algunos paréntesis, pero creo que a veces es como necesario ir aclarando cosas dentro de la temática que vamos aprendiendo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Perdón si voy rápido. Hablo muy rápido, ¿sí me entienden o no? Ya se han acostumbrado. Ana María no tiene problema. Ajá, porque los costeños hablan bastante rápido. ¿Ah? Bueno. Bueno, sin hacer bullying. Ajá, ok. Listo, pasamos entonces a 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Es importante nosotros tener claro esto. Quien ha definido el canon es la iglesia. Quien es allí, está Dios vivo, es pilar y base de la verdad. ¿Listo? Importante esto. 1 Timoteo 3:15. Y las otras dos citas bíblicas, pues ya las leímos en el transcurso las vamos como referencia en el transcurso de la temática que ya vimos. Hasta aquí va esta parte. Espero que hayamos comprendido esta pequeña parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, creo que no. Ok. Oh, no. No sé. Yo tengo una pregunta. Okay. Bueno, pues ya yo había escuchado antes que hay gente que no es creyente, por supuesto, que le dice a uno, sí, pero yo para qué voy a leer la Biblia si es que eso fue escrito por los hombres, hecho por los hombres. Y tiene razón. No, y tiene razón, totalmente. O sea, la escrita necesita un lenguaje humano, porque Dios, ¿con qué lenguaje se va a escribir? Es decir, Dios habla el corazón, pero Dios, llamémoslo así en esos términos, era necesario el lenguaje humano, y por eso es necesario, y nosotros para podernos comunicar necesitamos el lenguaje, por ende era necesario que se pusiera en lenguaje humano las palabras inspiradas por Dios. Ahora bien, ¿por qué debo creer? Pues sencillamente hay toda una historia de donde surgieron estos libros. La iglesia no las cuida porque sí, pero parte nomás del simple hecho, para que algo sea una religión, escúchense esto, para que algo sea una religión necesita tener algunas cosas que son importantes. Número uno, que tenga un Dios. Entonces una religión sin Dios no es religión. Número dos, que tenga un libro sagrado. Si no tiene libro sagrado, no es religión. Si tiene Dios pero no tiene libro sagrado, no se considera religión, se considera una secta. Dios, un libro sagrado y que tenga unos ritos. Hasta que tengan ritos, son 4 cosas, que tengan ritos. Nosotros tenemos los ritos eucarísticos, los ritos de los sacramentos, en fin. Y que tenga una moral, ¿sí? Tiene que tener 4 cosas para que algo sea considerado religión. Un Dios, un libro sagrado, unos ritos y una moral. Ritos y moral. Y una moral. Son 4 cosas importantes que si cumple esos 4 requisitos es considerada una religión. Entonces ustedes miren el budismo, miren el islamismo y analicen si tienen todos esos datos, porque algunos no lo reúnen los 4. Si no reúnen los 4 no es una religión. Bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces, perdón, para responder un poquito a eso, entonces, ¿por qué la Biblia? Pues porque somos una religión y como religión necesitamos también tener un libro sagrado. Si no tuviésemos libro sagrado, no seríamos religión, no cumpliríamos los requisitos. Entonces, ¿cuál es nuestro libro sagrado? La Sagrada Escritura, punto. ¿Listo? Y entonces ya allí estás dando una respuesta no bíblica, no histórica, sino una respuesta lógica, ¿sí? Ahí está la base de la misma fe. Bien.
Una pregunta. Sí. ¿Sí puedes repetir los 4 ritos que dice? Los 4 requisitos para que hagas una religión. Ajá. Tener un Dios, tener un libro sagrado. Bueno, le digo Dios, no necesariamente es uno. Recordemos que hay religiones que son politeístas, ¿sí? Tienen varios dioses. Entonces nosotros somos monoteístas. Monoteístas, un solo Dios. Poli, varios. Nosotros somos monoteístas. Entonces, tener un Dios, tener un libro sagrado, tener unos ritos y tener una moral. ¿Listo? 4 requisitos que son. Okay. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Cristian, por lo que dijiste de que todas digamos, requisitos como para que sea que sea de la época, que sea todo, digamos que haya algo que cumpla todos esos requisitos. Con la autoridad que la iglesia tiene, podría, no sé, por X, decir que algún día se puede agregar algún libro o ya el canon se cerró. No, claro. Que la iglesia tiene la autoridad, pero... Sí, o sea, ya los libros están definidos. Pero supongamos que hipotéticamente llegase a aparecer un escrito que surgió y pues corresponde a todo esto, pues ya se entraría a hacer un estudio, un análisis de la necesidad de incluir este libro, o sea, hasta qué punto es necesario y hasta qué punto no, pero reuniendo todos los requisitos, ¿sí? Que realmente sea inspirado, es decir, que corresponda al lenguaje, el material, donde apareció, el autor, en fin, todos los requisitos que ya mencioné. Pero claro, digamos que si es necesario llegar a definir, ¿sí? Como la iglesia puede decir, sí, surgió un libro, tiene inspiración, pero no vemos la necesidad de incluirlo dentro del canon bíblico, entonces pues ya, ¿sí? Pero pues, como te digo, es difícil porque ya han pasado muchos años y ya son muchas las investigaciones que se han hecho en torno a esto. Entonces, pero podría, ¿sí? Bien. Quisiera que nos adentráramos ahora, que yo es cuando uno ve esta temática, la ve muy rápido con los de consagración, pero que nos entráramos detenidamente a ver esto, que también tiene que ver con la defensa de nuestra fe y que corresponde específicamente a lo que tiene que ver con las imágenes. Es decir, ¿será que nosotros podemos tener imágenes? Entonces, pues siempre nuestros hermanos esperados nos van a atacar o nos van a leer un pasaje bíblico. Ellos siempre van a empezar con Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Por favor, alguien me puede buscar Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ahora sí vamos a usar la Biblia. ¿Listo? Éxodo está entre los primeros 5 libros de la Biblia. Está después del Génesis. No digo porque no lo sepa, sino para recordarlo. Yo imagino que ya están los libros de la Biblia, ¿cierto? Capítulo 20, versículo ¿qué? Perdón. Versículo 5, capítulo 20, versículo del 1 al 5. ¿Qué dice? La proclamación del decálogo. ¿Sabes qué es un decálogo? ¿Alguien sabe qué es un decálogo? El decálogo es como lo que manda Dios, ¿sí? Eso era como uno de los profetas. Es decir, este es el decálogo. El decálogo es como el mandato de Dios. Entonces, léelo, Ana María. ¿10 mandamientos? Podría entenderse así que también sí es mandado por Dios, pero se usaba más como cuando Dios da un mensaje al pueblo, ¿sí? Dios dice, entonces ese es el decálogo, el anuncio que daba el profeta. Se utilizaba bíblicamente para ese término decálogo. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. ¿Es del 20 al qué? ¿Del 1 al qué, perdón? Del 1 al 5. Ok. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Palabra de Dios. Esperamos, Señor. Entonces,
cuando yo leo esto, yo digo, uy, ¿qué le pasó a la iglesia? Ahí está claro. Yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, abajo, en fin, o en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que Dios allí está diciendo que no vamos a hacer imágenes. Entonces, nuestros hermanos esperados van a decir, venga, pero es que mire, ahí lo está diciendo, ¿y por qué ustedes tienen una imagen allí? ¿Sí? Si es que Dios lo está pidiendo. Entonces, en principio hay que notar algo, y es que cuando está hablando allí hay que notar un contexto, está hablando de los dioses. ¿Por qué? Porque resulta que está hablando de lo que correspondía también a algo muy común, que era especialmente dentro de la cultura egipcia, que surge precisamente el libro del Éxodo, dentro de la esclavitud. Los egipcios tenían muchos dioses y aparte de eso tenían estatuas para esos dioses. E incluso dentro de la creencia de los egipcios se pensaba de que el dios poseía, estaba dentro de la estatua como tal. Fíjense en ustedes cuando Moisés subió, ahora mencionó Sergio lo de los mandamientos, cuando sube Moisés al monte y recibe las tablas de la ley, que eso no fue cuestión de un día, duró varios días allá. Creo que fueron 40 días, si no estoy mal. Cuando viene, pues ya ellos con oro habían hecho un becerro y están adorando a ese Dios, porque se sintieron abandonados. Y es cuando Moisés pues, precisamente llama la atención al pueblo en torno a eso. Porque era muy común como hacer estatuas y adorar a esos dioses, los dioses de los Baales también. Pero entonces lo que está hablando aquí Dios es en torno a esos dioses, ¿sí? A eso, que no se hagan estatuas de esos dioses como tal. Porque hacían dioses, por ejemplo, de cosas que habían arriba o de cosas que habían abajo y los adoraban, le rendían un culto como tal a eso. Pero no es que Dios esté completamente en contra de las imágenes. Además, si eso fuera así, mirando desde un punto de vista ya un poco lógico, son los cuestionamientos que nosotros podemos hacerles a ellos, ¿sí? Y es, por ejemplo, si está mal tener imágenes, pues no utilice billetes. Los billetes tienen la imagen de alguien, ¿sí? Y si usted utiliza un billete, pues por ende usted está utilizando algo que no es permitido por Dios. Si usted quiere vivir este evangelio así, tal cual, este es así, evangelio, imagínate qué error que dije. Este pasaje bíblico, así como lo menciona, pues borre todas las fotos que usted tiene en su celular porque tiene imágenes de alguien, ¿sí? Es decir, no se puede interpretar las Sagradas Escrituras desde un punto de vista netamente literal, porque caeríamos en un error, ¿sí? Dios está haciendo referencia específicamente a esos dioses. Pero resulta que Dios sí quería las imágenes. Entonces allí con nosotros vamos a decir, venga, espere un momento, porque eso que usted me está diciendo no tiene nada de relación, esta interpretación que está haciendo de acuerdo a estos otros pasajes bíblicos. Y vamos allí con Éxodo, capítulo 25, del 18 al 19. ¿Quién me colabora? Éxodo, capítulo 25, del 18 al 19. ¿Quién, Mónica? ¿O quién activó? No, no creo, no sé. Quien quiera puede activar su micrófono, tranquilos. Labrarás 2 querubines de oro, serán de oro macizo y estarán en los 2 extremos del propiciatorio. Cada querubín estará en un extremo, formando un solo cuerpo con el propiciatorio en ambos extremos. Fíjense que aquí lo que está mandando, está hablando Yahvé a Moisés, le está en indicación de cómo quería que fuera la construcción de su morada, ¿sí? Es decir, le está indicando cómo iba a ser y le está diciendo, así mismo hará 2 querubines, una imagen de lo que hay arriba en el cielo, de oro macizo, una imagen, una estatua se están haciendo, ¿sí? Entonces, no es que Dios no quiera las imágenes, Dios mismo está mandando a construir unas imágenes. Entonces, para tener de pronto claridad frente a esto. Entonces, un pasaje bíblico que nos va a servir a nosotros muchísimo. Hay otro pasaje bíblico que también tiene que ver con la construcción de la morada de Dios, de la iglesia, del templo de Dios, y que es Éxodo capítulo 26, del 31 al 33. Éxodo capítulo 26, del 31 al 33. ¿Alguien nos pueda leer? ¿Otra persona distinta a las que se han leído, por favor? Éxodo 26, del 31 al 33. Listo. Para el velo necesitarás lino fino, retorcido, color jacinto, púrpura y de grana 2 veces teñida.
decorada en hermosa tapicería de querubines. Todavía, ¿hasta qué dijiste? Perdón. 33. Ok. Los colgarás ante 4 columnas de madera de acacia que estarán cubiertas de oro y tendrán ganchos de oro. Las columnas serán puestas sobre pedestales de plata. El velo quedará pendiente por medio de sortijas y detrás de él pondrás el arca del testimonio. Es la misma arca de la alianza. Sí. Dijiste 33, ¿verdad? Sí. El velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, fíjense que aquí vuelve nuevamente a la explicación de esto. Fíjense que Dios está mandando que allá en ese velo se borden querubines. Y miren que algo particular que aquí también nosotros podemos meter cuando nos cuestionan, por ejemplo, de que por qué tanta belleza y tanta hermosura y como tanto colorido y parecieran que fueran iglesias como muy lujosas. Es que desde la antigüedad Dios también pide que las cosas de lo sagrado correspondan como debe ser, ¿sí? O sea, no es simplemente tener un lujo, sino que Dios pide lo mejor también para él y cómo no darse. Entonces aquí pide, debe ser de oro fino, de plata fina, debe ser de esta manera. O sea, algo muy pulcro, por eso es que se debe buscar proteger o llamémoslo así como resaltar la pulcritud en el templo como tal. Muy bien. Entonces, nuevamente Dios manda imágenes. Primera de Reyes, capítulo 6 del 23 al 29. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 29. Quien quiere también puede abrir su micrófono, por favor. Yo, del 23 al 29. Sí, por favor. Hizo en el Debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala del que es decir, ¿cierto? Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. ¿Hasta el 25? 29, por favor. Ok. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los 2 querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro. Y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. Revistió de oro los querubines, esculpió todo en torno los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos al interior y al exterior. Fíjense que aquí vuelve nuevamente, ¿cierto? Y cómo pedía, y no es que Dios estuviera diciendo que él iba a morar dentro de esa imagen como tal, ¿no? Tan solo que está pidiendo una imagen, pero hasta ahora hemos solamente hablado de imágenes que están arriba en el cielo, ¿sí? Ahora, imágenes que están abajo, listo, no me separar, está bien, pero ¿qué hacen imágenes de personas, de humanos que están abajo en la tierra? Entonces vayamos a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 29. ¿Quién va a mencionar imágenes ya de cosas que están aquí en la tierra? ¿Quién quiere hacer lectura? Yo, en Bien. los paneles encajados en los marcos había leones, toros y querubines. En los marcos por arriba y abajo se veían en relieve leones y bueyes. Cada sustentáculo tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. Los 4 pies tenían patas de bronce que sostenían la pileta. Estaban fundidas junto con los pies vueltas hacia adentro. Fíjense que aquí también vuelve el tema.
está Dios indicando lo de las imágenes y así aparte dentro de lo que había dentro del templo, ¿sí? O sea, no es que Dios no lo quiere, Dios lo permite. Fíjense cuando nosotros vamos a la iglesia y a veces uno ve la imagen de los evangelistas allá en la cúpula y lo ve como se identifica cada evangelista, ¿cierto? Hay animales, ¿sí? Eso también es un trasfondo teológico, pero para que entendamos un poco eso, ¿listo? Siguiente pasaje bíblico, que es importante. Primera Reyes, bueno, aquí algo es que nuestros hermanos dicen que nuestros templos no son agradables, porque tienen imágenes, y resulta que en el pueblo de Israel habían ángeles bastante gigantescos. Mire lo que dice Primera Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Primera Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 3. ¿Puedo yo? Sí. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto era su deseo haber hecho, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez. Escuchen lo que le va a decir aquí de más adelante. Es decir, después de que se había construido el templo, después de que ya estaba todo hecho, se apareció Dios, está hablando especialmente de Salomón, y le dice estas palabras. ¿Qué le va a decir? Como se le había manifestado en Gabaón, Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Es decir, realmente Dios sí quiso eso, Dios estaba completamente agradado con eso que se había hecho y con la majestuosidad que en sí encerraba el templo. ¿Listo? Entonces, eso nos sirve mucho para defender lo que se refiere a nuestros templos y pues lo que hay en ellas como tal. Bien. Siguiente pasaje bíblico. Ezequiel, capítulo 41, del 18 al 19. Ezequiel, capítulo 41, del 18 al 19. Bien, ¿ya lo encontraron o no? Estaba formada por querubines y palomas. Había una paloma entre dos querubines. Los querubines tenían dos caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una paloma a un lado y otra cara de león enfrentaba a otra paloma del otro lado. Así se había hecho en todo alrededor de la casa. Pues nuevamente el tema de las imágenes como tal. Isaías, capítulo 44, versículos 17 al 18. Isaías. Capítulo 44, versículos 17 al 18. Este libro de Isaías es uno de los libros más amplios que hay en la Sagrada Escritura. Y de madera sobrante hace la estatua de un dios. Se inclina ante ella para adorarla y suplicante le dice: sálvame, porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe, no entiende. Tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. Palabra de Dios. Te vamos, Señor. Entonces, Isaías 44, 17 y 18, ¿verdad? Sí, está muy bien, exactamente. Y si nos ponemos a leer incluso el versículo 9 en adelante, el profeta hace pues una sátira a los que hacen imágenes y es muy utilizado por los que atacan a los católicos a nosotros. Pero el versículo 17
Isaías ataca a los que fabrican estatuas y la adoran y piensan que esas estatuas son dioses, no la imagen en sí. Nosotros cuando vamos a una imagen nos reverenciamos ante ella, no estamos adorando a una imagen en sí, ¿sí? Sino lo que representa la imagen como tal. Lo que yo tanto les digo cuando hablo un poco sobre este tema, y es que si yo tengo una imagen de la Virgen María frente a mí, y yo voy y me arrodillo ante la imagen, le doy un besito, acaricio la imagen, la toco, me da la bendición, no es porque yo crea que Dios está ahí, porque si Dios estuviera ahí, yo ya caería en idolatría. Y por eso le digo a la gente, si la imagen se cae, se quiebra, pues se quebró. Ah, es que fue bonita, no la donaron, el Papa le dio la bendición, no, pues se quebró, hay que conseguir otra imagen y ya, pare de contar, ¿sí? Entonces, si algún día estamos en un retiro y se cayó un Cristo y se quebró, pues se cayó y se quebró, hay que conseguir otro Cristo porque pues, se dañó, ¿sí? No podemos caer en eso de que, ay, es que era la imagen. No, pues sí, muy bonito y todo, pero hay que conseguir otra, ¿sí? Es eso, porque es que nuestra fe no está depositada en la imagen como tal, pero sí el contemplar la imagen, el arrodillarme ante la imagen, es porque hay algo, y es que mi fe se exterioriza, ¿sí? Una fe que yo tengo se exterioriza, y una forma de exteriorizar nuestra fe son, por ejemplo, las posiciones que podemos tomar frente a una imagen, los gestos que podemos hacerle, el mandarle un besito a la cruz, pero eso no quiere decir que entonces vaya a la imagen, yo sé que se lo estoy dando al mismo Dios, y es, por ejemplo, ¿qué mamá no ha cogido la foto de su hijo y la abraza con ternura o la ve, ay, mi hijito, y le da un besito, así tenga esa imagen en el celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella sabe que ese besito no se va a quedar ahí en la imagen, sino que es como si le diera ese besito a su hijo, le habla esa imagen porque es como si le hablara a su hijo, pero ella sabe que va más allá. Y es precisamente la imagen, lo recuerda, pero es algo de yeso, o sea, puede quebrar y no pasa absolutamente nada. Entonces es importante que nosotros tengamos bastante claro esto. Y hay otros pasajes bíblicos que también nos van a hablar sobre lo mismo, que no voy a entrar a tocar, que es, por ejemplo, para que los anoten, Jeremías, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Jeremías, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Se los dejo de tarita para que ustedes vayan y lean un poco sobre esto. Jeremías, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Otro pasaje bíblico que también nos ayuda mucho en esta defensa es Segunda de Samuel 6, 12 y 16. Segunda de Samuel 6, 12 y 16. Otro pasaje bíblico para los que quieran anotar. Números, capítulo 21, versículo del 5 al 9. Yo lo estoy poniendo en el chat. Aquí están las citas bíblicas por si de pronto alguien tiene alguna duda. Y en el chat también está. Esta es la primera que no la había anotado. Jeremías. Pues es que Jeremías 10 del 11. Otra cita bíblica. Ah, mire, este es importante. Juan 3, 16. Y esta cita bíblica tiene relación también con el mismo Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Listo? Entonces, haciendo también referencia un poco a esto. Bien. Otra, Josué 7:6. Dice que hay muchas que nos van a servir. Usted le da tarea a estos hermanos esperados y le dice cuando las lea, hablamos los dos. Josué 7:6, perdón que le escribí mal. Josué 7:6, así es. Cristian, Sí. creo que la de Juan es Juan 3:14. Juan 3:16 habla de porque tanto amó Dios al mundo. Tienes toda la razón, qué pena. Juan 3:14. No, está bien, gracias. Juan 3:14, pido disculpas. Tienes toda la razón, Juan 3:14. Bien. Y quisiera que leyésemos
este pasaje bíblico que es muy interesante, que es Apocalipsis. Apocalipsis 19:10. Mire lo que va a decir Apocalipsis 19:10. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado. Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. Entonces, fíjense que aquí este pasaje bíblico es muy claro. Solamente a Dios tenemos que adorar. Por eso los católicos, al único que adoramos es a Dios. A María la veneramos, ¿sí? Pero el único que adoramos es a Dios. Y ya otra cita bíblica que nos va a ayudar es Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí, vi, caí a los pies de un ángel que me había mostrado todo para adorarlo. Caí a los pies del ángel que le había mostrado todo para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú. ¿Listo? De allí vuelvo a hacer referencia también a esto. Siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Importante es. Primera de Corintios 10:14. Y por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, para que pues nosotros tenemos presente esto, ¿listo? Y quiero terminar con una frase de San Juan Damasceno que dice que lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no saben. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no saben leer. ¿Listo? El pesebre, por ejemplo, si uno se remonta un poco a los orígenes del pesebre, de poner una imagencita de lo que aconteció en el nacimiento de Jesús, tiene una razón franciscana. Era la manera de evangelizar a los que no sabían. Entonces, con pequeñas imagencitas, demostraban cómo había sido esto de la historia de Jesús. Entonces, la imagen también ayuda, también recrea. ¿Listo? Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos muy claro esto, precisamente dentro de la defensa de nuestra fe y poder profundizar un poco más al respecto. Esta ha sido la clase número 7. Llevamos en 7 clases. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Algo que no haya quedado claro. Bien. Listo. Entonces, para dentro de 8 días, juiciecito. ¿Listo? Para que por favor estudien. Va a ser sencillo. Va a ser pues, tipo formulario. Allí aparece el link para que ustedes pues, contesten y demás. Si son 2 en la casa, pues pueden contestarlo por aparte. No es que lo haga Sergio y le diga, claro, mira, aquí está la copia. Que no, o sea, cada uno lo hace por su cuenta. Yo sé que no va a pasar por charlar. Y nos va a servir mucho como para volver un poquito sobre lo que ya hemos visto y echar como un pequeño repaso. Bueno, eso aquí para la grabación.